Análisis de circuitos serie y paralelo. Circuitos serie. Los circuitos serie son los que cada rama del circuito están unidas al final de uno con el comienzo del otro. Miremos el siguiente diagrama o siguiente circuito. Si ustedes ven, este es el comienzo de la fuente, ¿verdad? Y este es su final. Este es el comienzo de la resistencia y este es su final. Lo mismo pasa con la otra resistencia. Este es su comienzo y este es su final, y así sucesivamente. Ese es el desglose de un circuito serie, que lo que se van uniendo inicio con final, inicio con final. Eso es lo que permite crear un circuito serie, y al final ellos se desglosan y vuelven completamente entre sí al mismo punto. Muy bien, miremos algunas de sus características. La corriente en los circuitos series es la misma para cada rama del circuito. Vamos a qué se debe esto. Si uno observa cómo se mueve a través de todo, es como si todo el circuito fuera un mismo conductor. Entonces, la corriente no se pierde en ninguna parte del circuito. O sea, siempre se va a recorrer y siempre va a seguir el mismo ciclo y el mismo ciclo y el mismo ciclo hasta que se agote la batería o la fuente. Es como si fuera un mismo cable. Esa es la definición de por qué los circuitos serie, la corriente es la misma. Muy bien, continuemos. El voltaje provisto por la fuente en los circuitos serie se divide en cada rama del circuito. Esto se debe a lo siguiente. Nosotros tenemos este voltaje, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia de potencial. Este es A y este es B. Entonces, de aquí a aquí, a esta resistencia, hay una altura que ella necesita. Entonces, aquí ya comienza a obtenerse un A', que es donde va a comenzar la caída de potencial de la segunda resistencia. Entonces, de este A' se conecta a esta resistencia y ahí se pierde el otro potencial hasta llegar al mínimo potencial, que es B, donde están unidos. Otra forma sencilla de verla y cómica es que se imaginen que las resistencias son unos tanques de agua. Entonces, ellas necesitan cierta cantidad de agua, en este caso voltaje, para que las válvulas de aquí se abran y sigan permitiendo el paso de la corriente a través de ellas, o en este caso el caudal del agua. Entonces, si uno ve por análisis de simetría, si son 5 voltios, cada resistencia necesita 2,5 voltios para funcionar. ¿Por qué? Porque cada una vale 1 kilo. Este prefijo kilo significa que cada resistencia vale 1000 ohmios. Pero durante este curso no nos vamos a meter con los prefijos kilo, mega, micro y miles, sino que los vamos a desglosar. Esto fue por pura casualidad que en la imagen tenía esto. Muy bien, pero una pregunta que me hacen mis compañeros a veces en la universidad: si esta resistencia necesita 5 voltios para abrir la válvula para que la corriente siga circulando. No, eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque las resistencias se tienen que amoldar al valor de la fuente. Entonces, si esta fuente valiera 3 voltios, aquí ya no necesitaría 2,5 sino 1,5. ¿Por qué? Porque ellas buscan amoldarse al valor de la fuente y se distribuyen equitativamente lo que necesita cada una de ellas para continuar el circuito. Muy bien, continuemos. Circuitos paralelos. Los circuitos paralelos son aquellos en los que cada rama del circuito están unidos en un mismo nodo. Miremos el siguiente circuito.
Esto es un nodo, un punto en común que tienen todas las ramas del circuito. O sea, el comienzo de todos se une en uno mismo y el final de todos se unen con uno mismo. Esa es la definición de un circuito paralelo. Inicio con inicio, final con final. Muy bien, continuemos. Características. El voltaje en los circuitos paralelos es el mismo para cada rama del circuito. Si ustedes ven, aquí está la diferencia de potencial, ¿verdad? Este es A y este es B. Pero como se unió inicio con inicio y final con final, pasa lo siguiente. Aquí ya no existe un A', sino que todo sigue siendo A. Y todo sigue siendo B. Entonces, esto causa que la diferencia de potencial sea siempre la misma. Siempre van a estar a la misma altura. Eso es lo que causa un circuito paralelo. Entonces, aquí el tanque ya no tiene necesidad de llenarse, sino que se llena a la misma cantidad de la fuente. Lo mismo pasa con el segundo tanque, cuando se lo imaginan de esa forma. Muy bien, continuemos. La corriente en un circuito paralelo se divide en la entrada del nodo del circuito y se distribuye en cada rama del circuito. Muy bien, miremos otra vez el circuito. Si nosotros vemos, de aquí sale una corriente primaria, ¿cierto? Y cuando entra el nodo, se divide en una corriente A y en una corriente B. ¿A qué se debe esto? Por la siguiente razón. Imagínense que la corriente es como el agua. Ahora volvemos otra vez a los tanquecitos. Si este es mi tanque de agua y esta es la tubería principal de la casa, cuando llega a una unión, ¿qué pasa con el agua? El agua entra al punto y se divide a través de toda la red de tuberías de la casa. Lo mismo pasa cuando la corriente entra a un nodo. Se divide entre cada conductor o cada rama del circuito que tenga el mismo. Entonces, la corriente se comporta en este punto como el agua. Se divide cuando está en paralelo. Así funciona el sistema de agua de una casa. Muy bien. Continuemos. Análogamente se observa con facilidad que los circuitos series son el contrario de los paralelos y viceversa. Con estas características se estudiarán unos puntos más adelante que son los divisores de voltaje y corriente que fueron nombrados en la introducción del curso. Circuitos mixtos. Un circuito mixto es aquel que combina circuitos serie y paralelo para fines determinados y combina también otros tipos de componentes en el circuito. Muy bien. Los otros tipos de componentes, algo característico que llamó la atención, es que los otros componentes son bobinas y condensadores. Pero como lo dije, en este curso no se van a estudiar las bobinas y condensadores porque eso es más como para electrónica profunda. Aquí normalmente vamos a trabajar con pura resistencia. Muy bien. Si se observa, aquí el circuito es serie en este punto porque es final con inicio y al final el final. Aquí esta parte del circuito es serie, mientras que otra parte del circuito es paralela. ¿Por qué? Porque está inicio con inicio y final con final. Este es un circuito mixto. Muy bien, continuamos. Ejercicios prácticos. Del circuito en paralelo de la figura, determine la corriente de cada resistencia. Del circuito en serie de la figura, determina el voltaje de cada resistencia. Muy bien, algo que les quería definir aquí, que le ha pasado a muchos compañeros de clase, es que ellos
En un principio les pidieron esto mismo también una vez en un examen. Y ellos estaban puro desglosando fórmula y no encontraban el valor de la corriente para encontrar el valor de de voltaje de cada una de las resistencias. Resulta que no se fijaron en un pequeño detalle, que la corriente ya tenía definida su valor y se agarraron un vaso de agua. Muy bien. Les voy a dar un minuto para que resuelvan el problema, pausen el video, resuelvan con calma y después vuelvan allá. Muy bien, continuemos. Veamos las respuestas. Se ve que en el ejercicio 1 la respuesta es que I1 es igual a 1.2 e I2 es igual a 1.2. En el ejercicio 2 las respuestas son B1 6 voltios y B2 6 voltios. ¿Por qué es esto? Muy bien. Acerquémonos al circuito. Primero empecemos con el primero. Haga la redundancia. Si nosotros vemos este circuito paralelo, tiene 12 voltios, ¿verdad? Y de la clase o del video de relación de voltaje, corriente y resistencia, se sabe que la corriente es V entre R. Entonces, como es un circuito paralelo, la característica es que el voltaje es el mismo para cada rama del circuito. Entonces, el voltaje aquí es igual a 12, aquí es igual a 12 y aquí es igual a 12. Entonces, la corriente de I1 es igual a 12 entre 10, que da 1.2. Lo mismo ocurre para la resistencia 2. Pero hay una característica aquí que se fijan, que lo vamos a definir un poco más adelante. Si aquí yo hubiera tenido 2,4 amperios, por el principio de simetría de que estas dos resistencias son exactamente iguales, entonces lo único que hubiera tenido que dividir el valor de la corriente entre 2 y hubiera obtenido el valor de cada corriente. Muy bien, continuemos. Vamos con la respuesta del ejercicio 2. Si uno ve aquí, nosotros tenemos 0.6 amperios, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el voltaje viene siendo definido del producto de la corriente con las resistencias, ¿cierto? Entonces, la respuesta para este ejercicio simplemente era multiplicar 0.6 por 10 y 0.6 por 10, que nos da 6 voltios para cada resistencia. Análogamente, pasó lo mismo que en el primer ejercicio. Si aquí la fuente hubiera valido 12 voltios, por el principio de simetría, que ambas valen 10, solo hubiera tenido que dividir el voltaje entre 2 y hubiera tenido el valor de cada voltaje de cada resistencia. Muy bien, esto fue todo durante este video. Esperemos para las prácticas, así que nos vemos pronto.